Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Sergio Varela y soy pastor de Pan de Vida Sur Izcalli. Y pues vamos a continuar con la parte que dejé pendiente del tema que titulé Que el enemigo no robe tu identidad. Y la vez pasada hablábamos acerca de David, de cómo David llegó ante Saúl para pedirle una oportunidad para pelear contra Goliat. Obviamente, Saúl, decíamos, iba a usar las maneras en que él tenía alejado de Dios. Su única forma de pelear era con su ejército, con su armadura. Pero David venía con otra opción. Él tenía a Dios en su corazón. Él estaba presto con Dios todo el tiempo, porque él mismo decía que Dios lo había ayudado a vencer al oso y al león cuando él defendía sus ovejas. Y él convenció a Saúl de poder pelear contra Goliat. Pero él no iba a cambiar su identidad, no iba a pelear de la manera en que Saúl le estaba indicando, sino que lo iba a hacer de la manera en que Dios le indicaba. Y también decía que nosotros como creyentes tenemos una identidad como hijos de Dios y que no tenemos que ser influenciados por el mundo para cambiar nuestra identidad, que esa identidad que Dios nos ha dado es la que tenemos que tener todo el tiempo para poder enfrentar nuestras batallas. La identidad que Dios te ha dado es la identidad que vas a usar todo el tiempo. Y te iba a comentar en esa historia de David y Goliat, cuál fue la estrategia que usó David. Y leíamos 1 Samuel 17:40, que dice así: Entonces David tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Bueno, te das cuenta de lo que hizo David. Algo que nunca hemos visto, ¿no? Es que él dice en la Biblia que tomó 5 piedras. Normalmente vemos que agarró una piedra y la lanzó con la honda, pero dice que tomó 5 piedras. Realmente, investigando esto, no encontré mucha información. Lo único que puedo decirte es que esas 5 piedras significan gracia, y es algo que no voy a tocar ahorita porque no tengo esa información correctamente, pero tenía 5 piedras. Sabemos que una traía su honda y traía su callado. Pero cuando Dios le indica que tomara esas armas, yo pensaba, bueno, Señor, tú puedes usar a David, o podías usar a David sin usar honda ni piedras. Simplemente David hubiera orado y el gigante hubiera caído. Así como cuando Josué oró por los muros de Jericó y gritaron y los muros cayeron. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero Dios a veces usa muchas formas. Y Dios le dijo, vas a usar esto. Y le dijo, toma tus piedras. Entonces, obviamente aquí vemos que las piedras eran el instrumento que iba a usar David. Y yo quiero decirte una cosa, ¿no? A veces Dios nos va a pedir a nosotros también que usemos piedras, las piedras que nos haga recoger para poder pelear nuestras batallas. A veces no solamente será imponer manos, orar o declarar o profetizar, sino que Él quiere usar en nosotros esas cosas que tenemos en nuestro corazón, esa identidad que nos ha dado. Dios usa nuestra identidad para vencer a nuestros Goliaths, para vencer nuestras batallas. En algún momento, por ejemplo, vemos en la Biblia, cuando Dios le manda a Moisés sacar el pueblo de cautividad de Egipto, Moisés se ponía difícil. Él se quejaba con Dios y le decía, ¿cómo voy a demostrar que tú me enviaste? En ese momento Moisés tenía una vara en su mano y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Le dijo, avienta esa vara. Dice que aventó esa vara y esa vara se convirtió en una serpiente. Dice que él brincó del susto de lo que vio. Se sorprendió. Dios le dijo, cuando tú estés delante de Faraón, haz esto. Hasta ahí voy a decir esa historia de Moisés, pero quiero decirte una cosa. A veces Dios nos va a preguntar a nosotros cuando tengamos algún temor, algún miedo de hacer algo. Él nos va a preguntar siempre, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en ti que yo pueda usar para vencer tus batallas, para vencer a tus Goliaths? En algún momento de mi vida, yo en el área secular de mi trabajo, me quedé sin trabajo. No teníamos dinero, mi esposa y yo, y en algún momento le dije al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? Úsame, necesito trabajar. Y Dios me dijo, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué sabes hacer? Yo le dije, bueno, yo soy bueno para las ventas. Entonces me dijo, pues vas a vender. Orando, Él me dio un negocio en donde yo vendí, y la verdad me fue muy bien durante un tiempo. Ya después vino el llamado. Entonces, quiero decirte algo. Dios siempre te va a pedir que tú tengas algo que ofrecerle a Él para que eso que tengas en ti, Él lo pueda usar.
para pelear tus batallas. A veces será, obviamente, como todos sabemos, como todo creyente, que tú tienes que ser una persona de oración, una persona que lea la palabra, una persona que se llene del Espíritu Santo, para que cuando venga Dios, Él pueda tomar de ti esas habilidades, esos dones, todo ese conocimiento que Él ha puesto en ti, para que a través de ello Él te pueda usar, para que a través de ello Él pueda derrotar a tus Goliaths en tus batallas. Pero volviendo a las 5 piedras, yo quiero decirte algo. Yo identifiqué esas 5 piedras, tiempo de gracia, de bendición de Dios, y le puse un nombre a cada piedra. Y yo te voy a decir de qué manera creo yo que pudo David vencer a Goliat en su batalla. Y vamos a ver esas 5 piedras, un significado cada uno de ellos. Primera piedra, la fe. Creo firmemente que David fue un hombre de fe. En Marcos 11:22 encontramos: entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Sabemos que fe, en un término así muy amplio y general, significa confianza en Dios. Jesús le decía a sus discípulos que cuando su fe actúe tiene que ser basada en Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar puesta completamente en Dios. Y aquí viene el problema. Yo te pregunto en este momento, tú que me estás viendo ahí, ¿en quién estás poniendo tu fe o tu confianza? Jesús le decía, pongan su fe en Dios, pero nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en otras cosas, en nuestra inteligencia, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en alguna persona, en nuestro pastor. Podemos poner la confianza en cosas de este mundo, pero Jesús es muy claro cuando dice, su confianza la tienen que poner en Dios. Y Dios es el que va a hacer todo el trabajo. David puso su fe en Dios, pero Saúl no. Saúl puso su fe en su ejército, en su armadura. Y David no iba a seguir ese ejemplo. Él sabía que tenía que poner su confianza en Dios. Por eso cuando iba a enfrentar a Goliat, David le respondió al filisteo cuando lo retó. Le dijo David, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Y David le contestó, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Vean la fe de este hombre. David no dijo, yo vengo a ti en el nombre de Saúl, o en el nombre de mis hermanos, o del ejército. No, él dijo que él venía en el nombre del Señor de los ejércitos. Y creo que esto es lo que tenemos que entender nosotros, ¿no? David era un joven que tenía solamente una piedra, y con esa piedra iba a vencer a Goliat. Pero esa piedra tenía algo especial, que en el momento en que él la lanzó, él declaró que lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos y esa piedra tomó dirección. O sea, la fe le pone dirección a tus piedras. La fe le pone dirección a lo que tú uses para vencer en tus batallas. David lanzó esa piedra porque David era débil. David era un joven. No tenía mucho que pelear contra este hombre, pero con Dios a su lado utilizó su fe y esa piedra tomó dirección porque fue Dios quien lo mandó directamente a pegar en el lugar donde venció o donde le pegó a Goliat para vencerlo. Entonces la primera piedra es fe. La segunda piedra es la oración. En Mateo 21:22 dice así, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Qué hizo David? Hizo una declaración, hizo una oración de fe. Dijo, yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso. Yo creo que David era un hombre de oración. Y después de que hizo esta declaración, usó la piedra. Y como te decía, la piedra era su herramienta y esa piedra dio en el lugar donde tenía que dar. Yo quiero decirte algo, la fe no actúa sola. La fe actúa solamente si va precedida de oración. La fe es el resultado de pasar tiempo en la presencia de Dios. Quiero decirte algo, el tiempo que pasas con Dios determinará que tu fe vuelva a realidad las cosas que estás pidiendo. Al final de cuentas, sabemos que la oración es la gasolina de los cristianos y es la que va a hacer que las cosas se vuelvan realidad en nuestra vida. La Biblia dice en Filipenses 4:6-7, hablando de oración, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, así experimentarán la paz de Dios. La Biblia dice que tenemos que orar. Y oremos por todo. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Oremos por todo. Y cuando lo hagamos, dice, démosle gracias a Dios porque Él lo va a cumplir. Y cuando lo cumpla, dice, así experimentaremos la paz de Dios. Entonces la oración es importante para vencer nuestras batallas. Tercer piedra, la perseverancia. Lucas 18:1 dice, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido.
Ojo, la perseverancia al final de cuentas hará que la oración te dé la victoria. Que si Jesús decía, oren y nunca se den por vencidos. Quiero decirte algo, las oraciones de 5 minutos no van a hacer nada. La oración que es contestada es aquella que tiene un inicio, un propósito, que tiene un proceso a lo mejor largo, donde tú estás orando todo el tiempo y al final de cuentas tú tienes un resultado. La verdad es que nosotros somos difíciles, somos flojos para hacerlo y a veces nos damos por vencido antes de poder encontrar una batalla. ¿Por qué no perseveramos en la oración? Porque no sabemos orar, porque tenemos miedo al enemigo, porque nos cansamos fácilmente, porque no somos pacientes, porque no perseveramos. Entonces, la oración, Jesús decía, oren, oren hasta que logren encontrar resultados. La cuarta piedra es la valentía. Josué 1:7, algún día pues Dios le dijo a Josué, Moisés va a morir, tú vas a tener que tomar el mando, y le dijo así, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que tú hagas. David definitivamente fue un hombre valiente, pero esa valentía dependía de algo, de la presencia de Dios. Entonces, David tuvo la presencia de Dios y eso fue lo que le dio fuerzas. Josué fue valiente porque Dios iba con él, por ejemplo. Cuando Moisés murió, le dijo Dios que le iba a dar el liderazgo, le dijo, esfuérzate y sé valiente, y le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés en algún momento, en aquellos tiempos, con el ejército, con el pueblo de Israel, con todos sus problemas que tenía con Dios el pueblo de Israel, muchas veces Dios quiso abandonarlos en el desierto, pero Moisés siempre oraba. En algún momento él oró y Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de tu presencia con este pueblo rebelde. Y Dios le dijo, yo iré contigo. O sea, vuelvo a lo mismo, la presencia de Dios es la que te da la victoria. Y por último, la quinta piedra, la obediencia. Sabemos que para obedecer tenemos que conocer las reglas, o sea, necesitamos conocer la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que obedecer. Y termino con Josué 1:8 que dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, la invitación es, lee tu palabra, porque ella te va a dar seguridad, ella te va a dar fuerza, ella va a hacer que tú tengas resultados si tú la obedeces. Muchas veces dirán, es que no la entiendo, es que no la comprendo. Hay un versículo que dice de Deuteronomio 30:11 que la palabra de Dios es fácil de entender. Dice la Biblia así, esos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos, no son difíciles de entender, ni hace falta que alguien los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tiene en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. O sea, la palabra de Dios está escrita para ti. Si tú tienes el Espíritu Santo, la palabra de Dios la vas a entender muy bien y ella te va a dar a ti revelación para que tú puedas obedecer a Dios y ganar tus batallas. ¿Cómo terminó David esto? Bueno, David terminó confiando en Dios y diciendo algo. Termino con esto. 1 Samuel 17:45 dice así. David le contestó a Goliat. Y yo pondría mi nombre, así como diciendo, Sergio le contestó a Goliat, a su enemigo, a ese obstáculo, a esa necesidad. Le dijo él, tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Dijo David, y yo lo digo, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Versículo 47, todo el mundo dice. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. ¿Escuchó eso? Dios no necesita del sistema del mundo, Dios no necesita de la gente, Dios lo que necesita nada más es tu corazón, es tu fe, es tu obediencia, es que tú seas un hijo de Dios y que tu identidad sea la que te levante. Él no necesita el sistema del mundo, Él solamente te necesita a ti y necesita tu corazón para que tú puedas vencer en tus batallas. Bueno, espero que te haya servido todo esto, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.